Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Eternal Tarot. Soy Katherine, por si tal vez es la primera vez que me ves y no me conoces, es un placer. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme un día más. Gracias infinitas por cada like, por cada suscripción y por cada comentario. Quería también agradecer de todo corazón a las personitas que se han hecho las lecturas privadas conmigo. Sí, me estoy sintiendo guiada a hacerlo. Gracias por la confianza, gracias por brindarme su hermosa energía, gracias por conectar conmigo. Estoy muy agradecida. Cada uno de ustedes es un alma muy especial, es un alma única y de verdad deseo de todo corazón que les vaya muy bien en sus conexiones y que les vaya muy bien en la vida en general. Así que gracias infinitas por estar aquí y por confiar. Bien, vamos a comenzar con este interactivo del día de hoy. Sí, vamos a estar haciendo una canalización, vamos a ver una confesión de amor de tu personita especial, de esa personita que tienes en tu alma y en tu corazón. Vamos a ver qué quiere decirte el día de hoy. Tenemos las tres opciones de siempre, sí, estamos hoy con plumas. Ya he barajado pues la energía, vamos a estar utilizando el tarot de los magos, el Wizard's Tarot, sí. Opción número 1 tenemos la pluma naranja. Bien. Opción número 2 tenemos la pluma roja. Ok. Y opción número 3 tenemos la pluma morada. Bien. Quiero que te vayas relajando, que conectes. Vamos a respirar, ¿sí? Toma una inhalación profunda. Suelta el aire. Cierra tus ojitos. Piensa en esa personita especial, en tu amor, esa persona que vive en tu corazón y en tu alma. Vuélvelos a abrir. Y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Te voy a dejar unos minutos, unos segundos para que elijas. Y bien, vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, sabes que puedes pausar este video y tomarte el tiempo que tú veas necesario. Yo voy a estar comenzando con la opción número 1. Hola, opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas generales, ¿ok? Que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, que habrán cosas que van a resonar y otras que no. Tú te quedas simplemente con lo que sientas que es para ti y lo que no, simplemente lo sueltas, lo respetas y lo dejas ser porque seguramente será para alguien más que esté viendo este video, ¿ok? Ya si tú quieres tener una lectura donde solamente vamos a estar viendo tu caso con tus energías, ¿sí? Abajo en la caja de descripción y en el primer comentario fijado vas a encontrar mis contactos, ¿ok? Vamos a sacar signos. Puede ser el tuyo, el de tu persona, Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente es la energía de la lectura, ¿sí? Pero es para todo el mundo. Los signos no son tan importantes y la lectura conecta contigo, entonces la tomas para ti, ¿ok? Acuario, Géminis, Sagitario y Piscis. Bien. Vamos a comenzar con esta canalización. Vamos a ver qué quisiera decirte tu personita, qué confesión quisiera hacerte. ¿Qué le quisiera decir a la persona? Uy, así le dije tanto. Oh. Tengo muchas ganas de comunicarme contigo. Pronto te van a estar llegando noticias de mi parte. He estado estudiando
he estado analizando mucho esto que te voy a decir. Por un tiempo he estado meditando, he estado buscando la mejor manera para hacerte esta confesión, para decirte esto que quiero decirte. Y ya he encontrado ese valor y esa valentía y quiero comunicarme contigo, quiero hablarte, quiero saber cómo estás, qué tienes para decirme, qué confesión quieres hacerte. Sé que durante un tiempo he bloqueado la comunicación, sé que he puesto un límite, sé que he dejado de contestar, pero es porque simplemente he estado eligiendo mis palabras y las palabras adecuadas para poder decirte esto que quiero decirte. Quiero que sepas que no he dejado de sentir esta atracción tan fuerte que siento por ti. No sé tú ahora en qué posición estés, no sé si tú estás a la defensiva o si me vayas a poner alguna barrera o algún límite, pero de todas maneras estoy sintiendo la necesidad y tengo el impulso de acercarme a ti, de comunicarme contigo. Cada día que pasa te veo tan hermosa, tan bella, te siento cerca de mí y siento que eres esa persona con la cual se puede formar un futuro. Siento que eres esa persona que trae alegría a mi vida. ¿Qué más quisieras decir? Lamento si te he causado dolor. Lamento mucho si has sufrido con esta desconexión de mi parte, con este límite y con esta barrera que te he puesto. Yo también lo he pasado mal, yo también he llorado, yo también he sufrido. Y no quiero que pienses que las cosas entre nosotros están terminadas, porque no lo están. Mis sentimientos por ti son muy grandes y abundantes, y lo que quiero ahora es una oportunidad contigo. Lo que quiero en este momento es brindarte algo estable, algo sólido. Lo que quiero ahora es mostrarte un futuro que podamos compartir tú y yo, los dos juntos. Y de verdad perdóname por todo el tiempo que ha pasado, por todas las barreras que he puesto. Necesitaba estar seguro o segura de esto que siento, de que no solamente es atracción, de que no solamente es deseo. Me he dado cuenta de que también tengo sentimientos y por más que he intentado alejarme o poner un muro entre nosotros dos, no he podido continuar con mi vida. Me he sentido triste, me he sentido vacío, me he sentido sin esperanza. Ya tengo esa valentía y dentro de muy poco me voy a comunicar contigo. Quiero hacerlo, ya estoy llegando. Pronto vas a recibir ese mensaje, esa llamada de mi parte, diciéndote todo esto, diciéndote que quiero una oportunidad, que quiero formar algo estable, que quiero reforzar esta conexión o esta relación entre tú y yo. No te miento que he sentido miedo y estoy sintiendo miedo en este momento de tu reacción o de si todo va a salir bien
como lo tengo planeado, si tú sí vas a fluir con esta comunicación de igual manera, pero ya tengo esa decisión tomada y estoy luchando contra esos miedos, contra esa inseguridad. No voy a dejar que me vuelva a dominar, no voy a dejar que el miedo me vuelva a frenar y me vuelva a dominar, porque la he pasado mal y he sufrido mucho y ya no quiero hacerlo. Quiero ofrecerte algo bonito, quiero devolverte todo lo que me has dado, toda tu entrega, todo tu amor, todos esos pequeños detalles que me has dado, quiero devolvértelos y en grande. Te mereces toda mi atención, te mereces todo mi amor, te mereces lo mejor. No creas que porque he estado estático o quieto, sin hacer nada, sin decirte nada, es porque no siento por ti. Todos mis sentimientos, todo mi amor está contigo. Lo único que he hecho es llevarlo en silencio. Lo único que he hecho es guardármelo para mí. Pero ahora me doy cuenta de que esa no es la solución y que realmente sufro si hago esto. Y ahorita estoy teniendo la necesidad de salir de este bloqueo, de este estancamiento, de este colapso emocional y decírtelos, porque también tengo que ser justo conmigo, porque sé que el callarme y el guardar estos sentimientos no me harán bien y la única manera de liberarme de este dolor, de esta inseguridad, de esta inquietud que siento en mi interior es confesando todo mi amor, ese amor tan profundo que siento por ti. Ya no tengo ningún miedo y cualquier miedo que aparezca lo estoy enfrentando y lo estoy terminando, estoy luchando contra ellos. Ya no tengo ningún bloqueo y ya no quiero seguir estancando más esta situación entre nosotros dos. Ya no quiero seguir callándome, ya no quiero seguir guardando todo esto que siento por ti. Y ahí voy, estoy llegando. También quiero que sepas que estoy huyendo de una situación que no me hace bien, que ha traído mucha negatividad a mi vida, que por un momento fue estable, sí, es verdad, pero que ya no me llena y que solamente hay negatividad, solamente hay oscuridad y ya no quiero estar en este sitio, en este lugar, en esa estabilidad y estoy huyendo de esa situación. Ya no puedo seguir más siendo infeliz, ya no puedo seguir conformándome en ese lugar que no me llena y que no me da felicidad. Y tampoco puedo seguir cargando con este amor, con estos sentimientos, que cada minuto que pasa, que cada hora que pasa, que cada día que pasa, que cada semana que pasa, que cada mes que pasa, se hace mucho más grande y mucho más pesado. Y no puedo seguir callándolo o ocultándolo. Vamos a sacar 4 cartitas más para terminar con esta canalización bastante intensa. Opción número 1. Por último, ¿qué le quisieras decir a mi consultante? Lo que más quiero en este momento es comunicarme, es llamarte, es escuchar tu voz, es volver a hablar contigo. Y lo voy a estar haciendo dentro de poco. Espero que tú me recibas de la mejor manera. Espero que estés dispuesta o dispuesto a escucharme, a hablar y a aclarar esta situación. Sé que contigo tengo el triunfo y si tú estás receptiva y si tú estás abierta o abierto a esta comunicación que quiero dar, me sentiré muy orgulloso, me sentiré triunfante
Me sentiré realizado si tú estás abierta o abierto a esta oportunidad que quiero ofrecerte, a crear un futuro para los dos. Seré la persona más feliz y más orgullosa del mundo por tenerte a mi lado. Solamente quiero lo mejor para ti, quiero que estemos bien, quiero volver a verte, quiero tenerte cerca, quiero tener mi felicidad contigo, quiero que expandamos mucho más nuestra vida, nuestra felicidad. Quiero compartir momentos junto a ti, momentos llenos de alegría, momentos llenos de dicha. Quiero tener aventuras contigo. Tú eres esa luz que ha llegado a mi vida. Tú eres la luz al final del túnel. Tú eres la persona con la que yo quiero estar. Tú eres la mujer ideal para mí. No hay nadie más perfecta que tú. Nadie. En mi corazón, en mi alma, solo estás tú. ¡Wow! Opción número 1, qué hermoso, la verdad. Me encantó esta canalización, esta confesión. Espero que a ti también te haya gustado, te haya resonado, hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor me dejas un like, muy importante para mí, te suscribes al canal si te gustó el contenido, si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo. Si me comentas qué tal te pareció, me comentas si estás abierta o no, o abierto a una comunicación por parte de esta persona que yo siento que va a llegar así rapidísimo, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí un día más acompañándome y me despido. Que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico, que habrán cosas que van a resonar y otras que no. Tú te quedas simplemente con lo que sientas que es para ti, lo demás lo sueltas y lo respetas porque seguramente será para alguien más. Ya si quieres tener una lectura donde vamos a ver solamente tu caso con tus energías, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿ok? Voy a sacar signos, puede ser el tuyo, el de tu persona, Sol, Luna, Ascendente, Venus, o simplemente es la energía, sí, pero es para todo el mundo. Si la lectura conecta contigo, entonces la dejas para ti, ¿sí? Tenemos a Escorpio, Libra, Tauro, y en la parte de abajo tenemos a Cáncer. Bien. Y vamos a comenzar con esta canalización. Vamos a ver esta confesión de amor. ¿Qué es lo que le gustaría decirte tu persona en este momento? ¿Qué le quisiera decir a la persona especialmente con su cantidad a ella? ¿Qué quisiera decirle? Me veo incapaz de seguir mi vida sin ti. Siento que no tiene sentido. Si en algún momento tomé la decisión de alejarme, si en algún momento tomé la decisión de comenzar un nuevo rumbo y veías esa seguridad en mí, quiero que sepas que en este momento no la tengo. Y quiero que sepas que también soy un cobarde, que he sido un cobarde en toda esta situación contigo. Me siento mal, no me siento bien. Y por más que brille el sol, por más que haga un día bonito, en mi interior solo hay oscuridad. En mi interior todo está apagado y no me veo con la fuerza de continuar con mi vida o continuar como si nada y dejarte a ti atrás. No puedo.
no veo un futuro si no estoy junto a ti. Quisiera decirlo. Y sé que yo soy la única persona que puede sacarme de este sufrimiento, de esta energía en la que estoy en este momento. Sé que tengo que ser valiente y tomar esa decisión. Sé que tengo que levantarme, pero en este momento se me está haciendo bastante complicado. Estoy sufriendo mucho. Estoy triste. Pienso mucho en lo imbécil que fui al intentar dejarte atrás, al intentar continuar con mi vida, al hacer como si nada hubiese pasado. Porque solamente me he hecho daño y solamente te he hecho daño a ti. Solamente he causado un gran caos. Solamente he acabado con todo. Solamente te he causado mucho dolor. Y sé que te has sentido traicionada o traicionado. Y es lo que más me está pesando en este momento. Mi conciencia no me deja seguir con tranquilidad. Mi conciencia me recalca una y otra vez esos comportamientos negativos, esos comportamientos que te lastimaron, esas palabras que te lastimaron, esa traición que te lastimó. Y siento que ahora se me está devolviendo todo eso triplicado. He sido realmente una persona muy egoísta. He sido una persona que te ha mentido. He sido una persona que no se ha portado bien. Y solamente estaba viendo por mis intereses. Solamente estaba viendo por mi bienestar. Y en algún momento te confieso que no me importó el que tú sufrieras o el que tú sintieras ese dolor. No me importó llevarte por delante. Y de verdad lo lamento. Créeme que ahora estoy sintiendo en carne propia todo ese sufrimiento, todo eso que te causé, y siento que estoy muriendo. No merecías eso que te hice, no merecías esa traición, no merecías ese comportamiento o esas palabras tan bruscas y tan feas de mi parte. Tú eres la persona más noble, eres la persona más pura que yo he conocido en mi vida. Eres una persona que siempre ha estado ahí para mí, que siempre has cumplido mis deseos, has cumplido mis caprichos. Y no sé cómo fui capaz de lastimarte, de traicionarte. Y ahora es como que la vida me está haciendo ver que al hacerlo contigo también lo estoy haciendo conmigo. Realmente te amo. Y sí, puede que en este momento te rías o que en este momento no te lo creas. Y yo también me digo a mí mismo que ha sido un amor bastante tormentoso, ha sido un amor que no lo he sabido manejar de la mejor manera posible. No sé si seguirás ahí, aunque algo dentro de mí me dice que sí. Algo dentro de mí dice que tú aún tienes sentimientos por mí. Y no entiendo cómo sigues ahí, no entiendo cómo sigues con esos sentimientos después de todo lo que te he hecho, después de esa traición tan grande que te he hecho. Ahora la vida me está haciendo darme cuenta de muchas cosas.
Y también me estoy dando cuenta que lo que deseo y lo que quiero eres tú. Tengo más opciones, tengo muchas opciones, lo admito. Tengo otras personas que también están interesadas en mí a nivel emocional, a nivel sentimental, pero yo solamente te quiero a ti. Y de verdad lamento mucho mis actitudes y mis comportamientos. Quiero tener esa valentía de avanzar, de acercarme, de mover la situación entre nosotros dos. Pero en este momento me siento derrotado, derrotada. En este momento no sé cómo hacerlo. Hay un deseo muy fuerte en mi interior de querer acercarme, de querer hacer un movimiento, pero mi mente me recuerda todo eso feo, todo eso negativo, esa traición, ese dolor que te causé. Y es como que no tengo cara para presentarme delante de ti, no tengo cara para retornar de nuevo a tu vida. Pero es lo que más deseo y lo que más quiero en este momento. Y también porque la vida me está haciendo ver y me está haciendo entender que si sigo sin conectar contigo, que si sigo haciendo el que no pasa nada o el que no ha pasado nada, no voy a ser capaz de continuar mi vida. Y me está prácticamente obligando a que mire de nuevo a ti, a que te pida una disculpa, a que conecte contigo, a que tome la iniciativa de hacer algo por lo que desea mi corazón. Realmente eres una persona muy importante, eres la persona más importante en mi vida. Lamento mucho, de verdad lo siento, por no haber visto, por no haber aceptado, por haber jugado de cierta manera con tu amor, con tus sentimientos. Te amo. Y ahora lo acepto, ahora lo comprendo, ahora me arrepiento de todo lo que hice mal. Ahora la vida me está cobrando. Y ahora más que nunca estoy sintiendo estos sentimientos tan fuertes que tengo por ti. Y sé que tú también lo sientes por mí, pero no sé si yo sea merecedor de tu amor. No sé si yo sea merecedor o merecedora de una oportunidad. No sé, no me siento merecedor de tu amor, de tu bondad, de tu pureza. He sido una persona muy cruel contigo. La vida me está mostrando que tengo que cambiar. Y como te he dicho, me arrepiento mucho de mis decisiones, de mis acciones, de mis palabras. Me arrepiento de ser esa persona tan egoísta, de ser esa persona tan cruel, porque he sido cruel contigo y lo acepto en este momento. Y ya no quiero ser esa persona, realmente quiero un cambio. Y la vida me está empujando a hacer ese cambio, a transformarme totalmente, y es lo que voy a comenzar a hacer, porque quiero ser la mejor versión para ti, porque quiero convertirme en una persona digna de tu amor, de tu respeto, de tus sentimientos, porque yo solamente te quiero a ti. Cuando estoy contigo me siento en hogar, cuando estoy contigo me siento en casa, y ahora mi corazón y yo sé que a quien quiero eres tú, que quiero formar un hogar, una estabilidad, una familia contigo. Y mi mente solamente mira ese momento en el que tomé la decisión de alejarme, en el que tomé la decisión de dejarte atrás. Quiero que sepas que lo hice amándote, que lo hice teniendo sentimientos. Y ahora pienso que fue una decisión estúpida, fue un comportamiento estúpido. Estaba buscando no sé qué, la verdad, no sé qué era lo que estaba buscando, no sé qué era lo que quería alcanzar. Porque nada en mi vida, después de que tomé esta decisión, nada ha salido bien. Todo me ha salido mal. Y ahora quiero regresar a ti. Estoy muy pendiente de ti. Estoy pendiente de qué es lo que haces.
Te vigilo y pregunto por ti, pregunto por tu bienestar, pregunto si estás bien. Intento estar lo más conectado a ti. Intento realmente llenarme de ese valor y de esa valentía para poder transformarme y para poder acercarme a ti. Me siento conectado a ti totalmente. Y hay una admiración, hay un amor muy fuerte que nace desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón hacia ti. Realmente tú tienes mi corazón, nadie más lo tiene. ¡Wow! La verdad siento ganas de llorar. Opción número 2, bastante fuerte, o sea, siento el arrepentimiento y ese nudo aquí en la garganta por parte de esta persona. Es una persona que te ama con locura, sí, y está muy arrepentida o arrepentido de su comportamiento, porque efectivamente es una persona que no se ha portado bien contigo, ¿sí? Voy a sacar 4 cartas más para ver como último qué le gustaría decir o agregar. Quisiera decir. Tu amor, tu forma de ser, tu esencia, me da la fuerza para seguir adelante. Me da la fuerza para cambiar. Has sido muy paciente conmigo. Realmente tú me has enseñado lo que es el verdadero amor. Y quiero transformarme. Quiero ser digno. Quiero sentirme merecedor o merecedora de tu amor. Quiero ser una persona mejor. Quiero cambiar. No me enorgullece esas actitudes o esos comportamientos tan inmaduros, ese comportamiento tan cruel que tuve contigo no me enorgullece. Y ya no quiero conectar con esa parte de mí. Quiero darle muerte y quiero transformarme. Quiero ser mi mejor versión para ti. Wow. Tú tienes mi corazón. Tú me haces querer ser una persona romántica. Me haces querer conectar con mi corazón, con mi amor. Tú me haces querer ser mejor. Y nadie más ha sacado eso en mí. Nadie más ha potenciado ese lado de mí. Son muy pocas las personas que realmente te tocan el alma y que te hacen querer cambiar y ser mejor persona. Y tú has sido esa persona para mí, para mi vida. Ahora tengo la claridad en mi mente. Tengo la claridad de quién eres tú. Tengo la claridad de que quiero lo que quiero en mi vida. Y ya no quiero personas frías, ya no quiero personas vacías, ya no quiero personas interesadas, ya no quiero personas tóxicas, que eso es lo que he elegido durante mucho tiempo y no sé por qué me han tentado y me he dejado llevar por esa tentación. Se me ha hecho atractivo, pero en este momento solamente siento odio y repulsión hacia esas actitudes, hacia esas personas controladoras, manipuladoras, tóxicas, negativas, hacia esa parte de mí que fui así en su momento. De verdad ya no quiero ser así y estoy transformándome. Ya no quiero vivir en esa vida, ya no es tentativa ni atractiva para mí. Quiero una vida de amor. Quiero una vida que esté totalmente conectada con el amor, con la bondad y con la pureza. Te quiero a ti y a nadie más. ¡Wow! Hoy están viniendo potentes las canalizaciones el día de hoy. Opción número 2, impresionante. ¡Wow! No sé, impresionante, estoy sin palabras. Opción número 2,
están fuertes, están potentes las canalizaciones del día de hoy. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor me dejas un like. Me ayudaría muchísimo, te suscribes al canal si no estás suscrito, esto también para seguir creciendo, para seguir trayendo contenido aquí a YouTube. Muchas gracias por estar aquí un día más acompañándome y me despido. Que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico. Si quieres tener una lectura donde solamente veremos tu situación, donde solamente estarán tus energías, abajo en la caja de descripción y en el primer comentario fijado encuentras mis contactos. Sí, vamos a sacar signos, puede ser el tuyo, el de tu persona, Sol, Luna, Ascendente, Venus o simplemente es la energía, ¿sí? Es para todo el mundo. Si la lectura conecta contigo, entonces la dejas para ti, ¿ok? Leo, Escorpio, Aries y Capricornio. ¿Bien? Ok. Y vamos a comenzar con esta canalización. Vamos a ver qué te quiere decir tu personita especial. ¿Quieres decir a mi consultante esta confesión? ¿Qué le quiere decir a mi consultante? ¿Qué le quiere decir la personita especial a mi consultante? Algo a ella. ¿Qué quiere decir? Me estoy sintiendo guiado o guiada a tomar una decisión respecto a ti, respecto a nosotros. Quiero tomar una decisión y siento que mi corazón ya lo ha hecho. Mis sentimientos están contigo y quiero serle fiel a ellos. Sé que durante un tiempo estuve muy cómodo o cómoda en mi posición, en mi sitio, sin querer tomar decisiones, sin querer hacer nada respecto a ti. Pero quiero hacer algo. Ya he tomado la decisión, pero mi acción no va a ser tan rápida e inmediata, porque necesito primero estar totalmente seguro, estar totalmente claro, y también porque necesito cortar con una situación. Me tomaré mi tiempo, pero estoy yendo a ti, me estoy acercando, pero a mi momento, a mi tiempo. Eres una persona muy maternal, eres una persona que siempre me ha cuidado, eres una excelente madre o una excelente persona, siempre estás cuidando a los demás. Y esto es algo digno de admirar y de apreciar. También tu belleza es única e incomparable. Nadie te gana en belleza, en inteligencia. He pedido consejo, estoy pidiendo consejo a personas para ver qué hago con esta situación contigo. Tengo muchas ganas de acercarme, muchas ganas de comunicarme, pero no sé tú si estés con alguien más. Sé que estás con alguien más o que te estás dando la oportunidad con alguien más. Esa persona te está ofreciendo todo el amor y todo el cariño que yo no supe ofrecer. Esa persona se ha ganado tu corazón o sigo yo ahí.
Tengo también una especie de conflicto interno. No sé lo que tú piensas, no sé lo que tú quieres respecto a mí. Y también necesito tomarme mi tiempo para acercarme a ti porque siento que si lo hago en este momento podríamos tener alguna pelea, alguna discusión brusca y no quiero hacerlo. Quiero que los dos estemos en una energía total de paz y de tranquilidad para poder hablar. Y sé que yo también tengo que cambiar muchas cosas de mi actitud, de mi pensamiento y de mi energía. Y por eso estoy pidiendo ayuda a personas más sabias, a personas que me pueden dar un buen consejo. No sé si ya quieras formalizar o si has formalizado con esa otra persona y si quieras continuar con él o con ella. Yo estoy dispuesto a respetar tu decisión, pero quiero que sepas que la conexión que tenemos tú y yo, nada ni nadie podrá nunca borrarla o interferir entre nosotros. Tú sabes de esta conexión y yo también lo sé. Sabes que es lo correcto, que tú y yo estemos juntos. Pero si tu corazón le pertenece a alguien más, estoy dispuesto o dispuesta a dejarte ir. No quiero seguir interponiéndome en tu corazón o en las decisiones que tengas que tomar. Si sientes que tienes que hacer un cambio, si sientes que tu lugar está en otra parte, lo respeto. Pero espero que después no regreses a mí pidiendo una oportunidad o cuando ya te hayas aburrido de esa otra persona o de esa otra situación. Espero que cuando tomes esa decisión lo hagas muy seguro o segura de lo que quieres. Yo por mi parte seguiré con mi vida, aunque me cueste, aunque tenga que hacerlo en soledad, seguiré con mi camino, seguiré con mi vida, aunque ya sé que mi vida no tendrá mucho sentido y no voy a ser feliz si no estoy junto a ti. ¡Wow! Opción 3. Yo estoy viendo aquí un poquito de soberbia, ¿sí? De esta persona, mucho ego todavía, ¿ok? No siento que sea una persona que haya cambiado realmente o que realmente te esté amando o queriendo. No, yo sí veo que te tiene algún aprecio, hay un sentimiento, hay un cariño. Se podría decir un enamoramiento, sí, pero todavía hay una actitud muy soberbia, muy... incluso un poquito de víctima también, sí, así que cuidado con esta persona. Opción número 3. Siento que es una persona que no ha cambiado, sí, no ha cambiado y quiere como hacerse la víctima o quiere que tú sientas alguna especie de lástima o pesar hacia él o hacia ella, sí, pero bueno, vamos a continuar con esta canalización. Ha salido la carta del 4 de pentáculos y efectivamente yo siento que una persona, primero que solamente le interesa como ella misma y segundo que aunque diga que te deja libre o porque yo veo aquí que tal vez tú tengas alguna otra opción o hay otra persona que se está ganando tu cariño y tu corazón y aunque esta persona diga que sí, que acepta esto, yo siento que no y que va a hacer como todo lo posible y en especial se va a poner como en este papel de victicismo para que tú le tengas algún pesar, alguna lástima y sigas como ahí en su juego, un poco la energía que yo estoy sintiendo, ¿sí? Cuidado con esta persona. Vamos a ver qué más quiere decirte. No te voy a negar de que siento muchos celos de esa otra persona. Siento celos y un poco de envidia de lo que ha despertado en tu corazón. ¿En serio lo quieres o la quieres? ¿De verdad puede haber alguien más que yo? Sé que es alguien con la cual compartes una conexión o con la cual conoces desde hace tiempo,
pero yo también te conozco desde hace mucho tiempo y también sé que tú has vivido momentos muy agradables y bonitos conmigo. ¿Es eso tan fácil de superar? Pero haz lo que tú sientas que es justo para ti. Si quieres terminar con esta situación, si quieres alejarte de mí, de acuerdo, puedes hacerlo. Yo seguiré con mi vida y sé que en algún momento tendré lo que es justo para mí. Sí. Discúlpenme, se me cortó, continúo. Ya había sacado esta carta que es el 5 de pentáculos, ¿sí? Continúo con la canalización. Sé que habrá alguien justo para mí, alguien que me entregue lo que yo estoy pidiendo, lo que yo quiero, alguien que esté al 100% para mí. Y sé que al terminar esta situación, si así lo quieres, sé que si decides irte con alguien más y si alguien más tiene tu corazón, yo lo aceptaré, te daré y te dejaré libre y continuaré con mi vida como pueda, aunque sé que mi vida se va a tornar bastante oscura, bastante triste y me sentiré abandonada o abandonado por ti, porque nadie puede quedarse a mi lado, porque todo el mundo me abandona. Pero sé que voy a tener eso que yo merezco y que va a haber una persona ahí para mí. Te deseo lo mejor. Espero que esa oportunidad y eso que tú quieres sea real, sea lo que te haga bien y lo que te traiga felicidad. Y respeto toda decisión que tengas o que vayas a tomar respecto a nosotros dos, o que ya hayas tomado. Bien, opción número 3, esto ha sido todo. Como digo, o sea, yo siento aquí un poquito el papel de víctima, por más que esta persona diga que te va a dejar libre, yo siento que te va a hacer sentir mucha culpa, ¿ok? O sea, a la hora, no sé si tú estás en relación con esta persona o a la hora en el que ya le pongas un tate quieto, sí, porque yo siento que esta persona va a ser como una especie de comunicación o acción, pero yo no te siento a ti consultante receptiva o receptivo, sí, a esto, o sea, no quieres como otra oportunidad. Con esta persona, sí, ya no quieres más, y esta persona te va a hacer sentir como muy culpable, te va a echar toda la culpa a ti, va a estar en un papel de víctima, todo el mundo me abandona, nadie me quiere, sí, pero, o sea, siento que esta persona tiene que entender que la primera o el primero que se tiene que querer es ella o él mismo y cambiar muchas actitudes que yo veo aquí muy egocéntricas, ¿ok? Bien, ya lo dejo ahí. Si la lectura no ha resonado, no ha conectado contigo, puedes ir a ver alguna de las otras opciones, ¿sí? Espero realmente que te haya gustado, que hayas conectado con el mensaje, que hayas encontrado esa respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor me dejas un like, muy importante para mí. Te suscribes al canal si no estás suscrito, esto me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por estar aquí un día más acompañándome y me despido. Que tengas una buena vida. Namaste.